Vale, pues vamos a continuar, ¿vale? La próxima charla la dará el doctor Andrés Novo. De aquí darle las gracias de parte de todo el equipo de Infecciosas por participar en estas jornadas. Y la charla irá sobre la neutropenia febril en la infección en el paciente oncohematológico. Gracias. Bueno, pues de nuevo muchas gracias. Bienvenidos a todos. Sobre todo muchas gracias a Luisa y a Adrián por invitarme a dar esta charla para que nosotros, bueno, el servicio de hematología podamos explicar lo que hacemos y poneros un poco al día en las pautas de lo que es el tratamiento de la neutropenia febril en la infección en el paciente oncohematológico. En realidad no hay grandes novedades, es un tema que está relativamente controlado desde hace un montón de años y no hay grandes avances en los tratamientos, pero así todo no está de más que pues, pongamos un poco al día de lo que hay. En cualquier caso, os podéis relajar porque va a ser una sesión bastante light, ¿eh? Y yo creo que bueno, puede ser útil, pero no vamos a conocer grandes cambios. Bueno, en principio, las complicaciones infecciosas siguen siendo una de las principales causas de mortalidad en nuestros pacientes. Y lo que sí es verdad es que el cambio en los agentes etiológicos responsables de las infecciones y las variaciones en los patrones de sensibilidad habituales, pues obligan una revisión periódica de los protocolos de actuación, ¿no? Y encima, pues jugamos con la desventaja del fenómeno de la multiresistencia que obliga pues, a un correcto manejo de los antibióticos en todo momento, ¿no? Bueno, como veis, pues cada vez tenemos más pacientes con su importante aumento en la infección, con sus patrones de cambio, con sus crecientes patrones de resistencia. Por lo tanto, cada vez hay más tratamientos e infecciones relacionadas con los mismos. Bueno, una definición que todos conocéis, pero nunca está de más. La fiebre es la toma de la temperatura superior a 38,3 en una determinación, o al menos a lo largo de una hora. Y dentro de lo que es la neutropenia, pues no es lo mismo una neutropenia de 900 que una de 500, que una de 1000 o que una de 500 que vaya a declinar en las siguientes 24 o 48 horas, ¿eh? Por tanto, el factor predisponente de la infección, lo más importante es el estado de neutropenia, ¿eh? Sobre todo la exposición también al patógeno favorecida por la destrucción que se produce de las barreras naturales por los tratamientos de quimioterapia, ¿eh? Hemos dicho que la neutropenia es el factor más importante y la incidencia de la infección aumenta de manera exponencial si tenemos un contagio de neutrófilos inferior a 100. Factores de riesgo adicionales es la velocidad en la instalación de la neutropenia y sobre todo la duración de la misma, ¿no? Mayor de 7 días, pues es un riesgo muy importante de infección, ¿eh? Por lo tanto, también es importante las comorbilidades añadidas del propio paciente. No es lo mismo una neutropenia en un paciente sano que en un paciente cirrótico con insuficiencia renal o con una EPOC severa. Bueno, ¿qué germen es el responsable de la infección? Pues ya sabéis que cualquier microorganismo es capaz de causar infección, ¿no? En general, las infecciones son causadas procedentes de gérmenes ya del propio organismo, ya sea de la flora saprófita, o de la cutánea, o de la mucosa del enfermo, del personal sanitario, o de los gérmenes presentes en los contactos del paciente a través de los alimentos que ingiere o con los contactos del día a día, ¿no? Y la etiología de la infección generalmente pues, ha cambiado a lo largo de estos últimos 50 años. En general siempre han sido los gram negativos los responsables mayoritarios de la infección en el paciente oncohematológico, exceptuando en las últimas décadas, las 2 décadas finales del siglo XX, en el que en ese momento los gram positivos emergieron con fuerza, ¿no? Y eso pasó porque en ese momento se instauró de forma generalizada la profilaxis con quinolonas, también por el aumento y a la generalización también del uso de los catéteres intravenosos, ¿no? Y las nuevas pautas ya de quimioterapia intensiva que provocaban mucositis más importantes. En cualquier caso, hay que tener en cuenta, y esto es así desde hace prácticamente 40 años, el 50% de las fiebres neutropénicas no acabamos descubriendo cuál es la causa documentada de la infección. Y eso no quiere decir que esos pacientes no tengan una infección. Esos pacientes tienen una infección y suelen responder a terapia empírica, ¿no? El único problema es que somos todavía a día de hoy, a pesar de todos los avances diagnósticos, incapaces de descubrir cuál es el germen responsable y a veces ni siquiera cuál es el sitio de la infección, aproximadamente en el 50% de los casos.
¿Cuáles son los responsables de la infección? Pues bueno, pues tenemos dentro de las bacterias gram positivas, las más frecuentes son los estafilococos coagulasa negativos, los streptococos del grupo viridans, el aureus y los streptococos biógenes, ya menos frecuentes Corynebacterium, Enterococcus, etc. Dentro de las bacterias gram negativas, de largo, la Escherichia coli y las pseudomonas son los gérmenes más importantes, seguidos de Klebsiella y luego ya Cinetobacter, Stenotrophomonas, etc. Bueno, esto lo conocéis todos, el índice MAS, que es un índice pronóstico que intenta discriminar aquellas infecciones que van a poder ser tratadas de manera ambulatoria o de aquellas que necesitan un ingreso hospitalario. Es una escala numérica en lo que aquellos pacientes que alcanzan el número 21 pues son considerados de bajo riesgo y podrían ser subsidiarios de tratamiento oral ambulatorio. Bueno, esto está ya demostrado que en algunas circunstancias algunos pacientes pueden recibir tratamiento antibiótico ambulatorio evitando el ingreso siempre que exista un soporte sociosanitario adecuado. Así todo, el tratamiento ambulatorio no está exento de riesgo y el paciente debe ser el primero que debe ser consciente de ello. Igualmente, también es obligatorio que el paciente pueda tener un acceso hospitalario rápido si las condiciones clínicas se deterioran. ¿Cuáles son las ventajas del tratamiento ambulatorio? Bueno, pues menores costos, menores superinfecciones y mejor calidad de vida, tanto para el paciente como para la familia. Y las desventajas, pues el potencial desarrollo de complicaciones serias en domicilio, shock sépticos rápidos o el riesgo de incumplimiento de la medicación o la mala monitorización de la respuesta o toxicidades extras. Bueno, vamos a repasar. A partir de ahora esto va a ser muy útil. Es un documento de consenso elaborado hace pocos años en un conjunto de hematólogos, infectólogos y microbiólogos que elaboraron un documento de consenso y es el que me voy a referir en muchos casos para el manejo de la situación de la neutropenia febril en el paciente oncohematológico. Bueno, pues esto es la primera diapositiva que indica que cuáles son aquellos pacientes o qué podemos hacer para determinar el riesgo en los pacientes con la neutropenia febril, cuándo podemos aplicarlo. Bueno, pues esa descripción del MASC. El MASC un poco ya lo hemos dicho. Un paciente de riesgo bajo, de riesgo menos 21, se define como alto riesgo y debe ser hospitalizado y recibir tratamiento empírico intravenoso. Un paciente de riesgo superior a 21 es definido como alto riesgo y pueden ser candidatos a recibir tratamientos orales y manejados de forma ambulatoria. Hace la salvaguarda que estos pacientes, si están recibiendo tratamiento quimioterápico por una leucemia aguda o están en fases de injerto en el trasplante halogénico, pues nunca deben ser considerados de bajo riesgo y deben ser tratados siempre de manera hospitalaria. También hay criterios clínicos que también nos pueden ayudar. Y también hace una salvedad que es importante saber si el contagio absoluto de neutrófilos es inferior a 100, el paciente tiene una neutropenia que se supone va a ser de larga duración o es comorbilidades significativas, pues es mejor que el paciente se considere siempre de alto riesgo independientemente del número más y deban ser ingresados y recibir tratamiento intravenoso. Bueno, ¿cómo tenemos que manejarlo? Pues es muy sencillo, con los criterios básicos de manejo de cualquier paciente, con la toma de constantes vitales, temperatura, tensión, pulso, anamnesis, exploración física completa, exploraciones complementarias básicas y específicas. Bueno, ¿cuáles son las básicas? Pues lo básico es más básico que un hemograma y una bioquímica, imposible. La extracción de 2 o 3 hemocultivos, siempre utilizar para los cultivos todas las vías periféricas y las vías centrales, el urocultivo, sobre todo si hay sospecha de infección urinaria, los cultivos de cualquier muestra o foco sospechoso con tinciones de Gram, un pulsímetro y una radiografía de tórax. Y las pruebas específicas, pues bueno, ya partimos de una tomografía, ecografías, antigenemias o cultivos de citomegalovirus, especialmente en situaciones de trasplante o del peritrasplante, antigenemias de Aspergillus, antigenurias para Legionella, micobacterias, punciones lumbares con Gram y cultivos si se sospecha meningitis, aspirados de médulas si hiciera falta, copros para Clostridium, toxinas y fibroscopias si hicieran falta. En cualquier caso, esto nunca es un primer paso, sino siempre es un segundo paso. Bueno, aquí es un poco lo que recomienda el documento de consenso, sacar cultivos de 2 o 3 muestras, digamos, cultivos de cada uno de los focos o de los catéteres o de las vías periféricas y centrales.
Hay que tener especialmente cuidado en aquellos catéteres que lleven utilizándose durante mucho tiempo. Si la infección es de origen extravascular, pues hay que sacar muestras de todos los posibles focos de infección y hacer cultivos rápidos de cualquiera de estas muestras, especialmente en aquellos pacientes que provengan de fuera del hospital. Hay que hacer radiología rápida si hay signos de infección respiratoria, cultivos de orina, antígenos de Streptococcus y Legionella, y durante las epidemias de gripe o en este caso coronavirus, pues métodos moleculares de PCR que nos lleven al caso o del diagnóstico posible. Y siempre que haya una diarrea, pues también hay que tomar muestras, tanto para toxina de Clostridium y por cultivos, para diagnósticos lo más rápidamente posibles. ¿Qué nos dicen acerca de los biomarcadores? ¿Son útiles para el diagnóstico de la infección o para determinar la longitud del tratamiento requerido? Bueno, en principio los biomarcadores no se recomiendan como guía de uso para la infección, la fiebre neutropénica, debido a que no hay ningún estudio que demuestre que puedan tener utilidad para la toma de decisiones. Así todo, aquellos pacientes con las PCRs o la procalcitonina alta son aquellos pacientes que a lo mejor en un futuro sí que pueden ser test válidos, aunque no como para determinar la longitud del tratamiento requerido, que sí hay algún estudio que muestra que aquellos pacientes con sobre todo la proteína C reactiva muy alta son los pacientes que suelen ir peor y que tienen mayor mortalidad. Y eso no se ha demostrado para otros biomarcadores. Bueno, esto me gustaría resaltarlo porque esto es una diapositiva del año 71, ¿no? Y tiene mérito que en el año 2024 todavía pongamos una diapositiva del año 71, es decir, de hace más de 50 años. Porque este señor Chimp desarrolló el concepto de terapia empírica. Esto es un hecho básico dentro del tratamiento de estos pacientes. Y que señaló pues 4 puntos esenciales. La necesidad de instaurar un tratamiento rápido, el uso empírico de antibióticos, que estos deban ser bactericidas y que tengan un amplio espectro. Además, debían ser tratamiento intravenoso, si se utilizaba combinación que fuera sinérgica, con dosis altas terapéuticas, si es posible con escasa toxicidad y con una duración apropiada. Y esto tiene 53 años, esta diapositiva. Bueno, de hecho, la administración empírica de un tratamiento antimicrobiano de amplio espectro en nuestros pacientes, en los pacientes neutropénicos con fiebre, es obligatoria y ha de ser de instauración inmediata. Esto que parece una tontería es el ABC y lo más importante de lo que yo voy a deciros en esta charla. O sea que eso, bueno, a veces pues parece que uno puede demorarse en hacer esto o lo otro o no tomar consideración, pero la instauración rápida, inmediata de un tratamiento antibiótico de amplio espectro salva vidas, ¿no? Por lo tanto, esto es lo más importante que os lo voy a decir. O sea que a partir de ahora ya podéis empezar a mirar el móvil o incluso distraeros un poco, porque esto es lo más fundamental de lo que hay que decir, ¿eh? Bueno, el retraso en la instauración se asocia a un incremento en la mortalidad del 70%. Y bueno, ahora podemos hablar de las numerosas pautas de tratamiento empírico, ya sea en monoterapia o en combinado, en domicilio o en hospital. Antiguamente lo que se hacía era pues, una hospitalización y tratamiento general, y ahora se intenta hacer un tratamiento más adaptado al riesgo, desarrollado en función de los modelos predictivos de tratamiento. Bueno, ¿cuáles son las pautas ambulatorias clásicas? Bueno, pues muy sencillo, el amoxiclavulánico y el levofloxacino o una quinolona, o la combinación de ambas, ¿no? Esto es lo que se utiliza prácticamente desde la aparición de las quinolonas, que fue aproximadamente pues, a finales o a principios de la década del 90. Bueno, ¿qué pacientes pueden ser tratados de manera oral con antibióticos orales? ¿Cuándo? ¿Qué antibióticos? Bueno, los pacientes de bajo riesgo, lo que ya hemos hablado. Estos incluso se pueden tratar de manera ambulatoria. El tratamiento debe incluir una quinolona, básicamente o cipro o levofloxacino, y un agente que sea activo frente a gram positivos, que es lo que menos cubre las quinolonas, básicamente la amoxicilina, clavulánico o en todo caso la clindamicina, si el paciente es alérgico. En general, los regímenes en monoterapia en estos casos se han estudiado menos y se consideran menos eficaces. Así todo, las quinolonas no deben emplearse como tratamiento empírico en aquellos pacientes que ya las estuvieran empleando como tratamiento profiláctico, que es algo que nosotros hacemos en una gran variedad de pacientes. En cualquier caso, si esos pacientes con esa idea de hacer tratamiento ambulatorio ya desarrollan síntomas de inestabilidad hemodinámica o alguna focalidad rara, o sospechemos que la pueden tener intolerancia oral,
pues es mejor que nos dejemos de historias y que ingresemos al paciente y lo sometamos a tratamiento intravenoso. ¿Cuáles son las ventajas o los contras de los tratamientos en combinación? Pues las ventajas potenciales es la potencial sinergia, la reducción de la aparición de resistencias y mayores espectros, ¿no? Y los inconvenientes, pues mayor riesgo de toxicidades o mayores costos, ¿no? Bueno, hay diferentes árboles de organigramas de estrategia diferente para diferenciar y qué podemos hacer con unos tratamientos o con otros, los de bajo coste, los de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿No? Es un poco lo que ya hemos ido diciendo. Bueno, dentro de los tratamientos empíricos, en los pacientes de alto riesgo, en principio a día de hoy la monoterapia se considera el tratamiento estándar para la mayoría de pacientes. Esto se ha documentado, bueno, hay diferentes documentos de consenso se ha desarrollado, ¿no? La dirección de los diferentes antibióticos también un poco depende de la sensibilidad o de la prevalencia de los microorganismos más frecuentes en cada centro. Pero en principio no hay mucho que escoger: carbapenems, piperacilina, tazobactam, cefepima y en algunos casos ceftazidima, los antibióticos de elección, ¿eh? Bueno, las guías Chicha en su momento fueron las más importantes, fueron las del año 2000 que salieron. Luego hicieron una actualización en el 2010, pero a partir de ahí se hizo el silencio, con lo que para algunas cosas han quedado un poco como retrasadillas. Pero bueno, como tampoco ha habido muchos cambios en algunas cosas, pues todavía siguen siendo importantes, ¿no? Los pacientes de alto riesgo requieren hospitalización endovenosa y tratamiento empírico rápido. La monoterapia con tratamientos básicamente antipseudomónicos, ¿no? Pues son los más prevalentes, ¿eh? Ya sea con cefepime o carbapenems con veronema, imipeme, ¿no? Piperacilina, tazobactam. Otros antibióticos pueden añadirse más adelante o en situaciones especiales que dentro de un rato las comentaremos. Bueno, cuando añadir un glucopéptido de entrada, en principio, pues a pesar de que haya mucho germen positivo, estafilococo gram positivo, en principio ningún estudio ha demostrado que el añadir de entrada un glucopéptido al tratamiento inicial pueda tener beneficio, ¿eh? Salvo en las situaciones en las que haya una presencia de signos de infección en el catéter, o que haya una mucositis grave, o que haya una colonización que ya hayamos detectado por Staphylococcus aureus o neumococo, o que ya tengamos un hemocultivo rápido por un gran positivo o un shock séptico más dudoso. En cualquier caso, si utilizamos, que como luego emplearemos los tratamientos en los que de entrada ponemos todo y luego vamos retirando, pues, se podrían iniciar y retirarlo a las 72 horas si no hay una documentación microbiológica. ¿Qué glucopéptidos disponemos? Pues ya los conocéis: Extendere, Banco, Teico, o Daptomicina, los más comunes. ¿Cuándo añadir un aminoglicosido de entrada? Bueno, esto es importante porque el gram negativo mata en horas. Por lo tanto, cuando haya sospecha de que el paciente tenga una inestabilidad hemodinámica con un shock séptico severo, un deterioro cardiovascular o haya signos de ectima gangrenoso, el iniciar un tratamiento con aminoglicosido es esencial. Además, sobre todo si hay colonización por Pseudomonas, Acinetobacter o un germen de este tipo. Bueno, a nosotros nos gusta emplear la amicacina en pautas de dosis única al día. Tiene igual de efectividad y menores efectos adversos. Y en caso de insuficiencia renal, pues podríamos valorar el uso de la cipro y la retirada de las 72 horas si el hemocultivo no confirma la presencia de un germen gram negativo. Si existe colonización previa por gérmenes multiresistentes, lo que cada vez es más común, pues hay que utilizar el antibiótico correspondiente según el antibiograma que dispongamos, ¿no? Bueno, un poco es lo mismo. Cualquier paciente febril con una neutropenia intensa o que va a declinar inmediatamente, pues debe empezar tratamiento rápido. Los programas de vigilancia antibiótica nos pueden ayudar a seleccionar el germen adecuado, y dentro de las dos estrategias de dosis escalada o desescalada, pues generalmente los pacientes no complicados, que en principio no son colonizados por gérmenes multiresistentes, podemos utilizar de entrada una monoterapia, y si en función de cómo vayan las cosas ir añadiendo antibióticos. O en otras situaciones en que los pacientes son más críticos o tienen enfermedades de base más severa, podemos utilizar antibióticos más potentes tipo carbapenems y más adelante ajustar el tratamiento en función de lo que vayamos teniendo, ¿no? Esto es un poco lo que nos dice la guía de consenso, que para aquellos pacientes en principio que no tengan una situación clínica muy severa o una enfermedad muy importante tipo inducción de una leucemia aguda o una neutropenia provocada en el contexto del trasplante, podríamos empezar con piperacilina o cefepime,
y posteriormente ajustar el tratamiento en función de cómo vayan las cosas. Y en aquellos pacientes que hemos dicho que pueden ser más críticos, quizás sea más importante empezar con un carbapenem, ya sea monoterapia o una combinación, ya sea de una pipiracilina y una quinolona, y más adelante ajustarlo todo, ¿no? Lo que hemos dicho del aminoglucósido vuelve a salir aquí en única dosis diaria, ¿no? En gérmenes o cuando hay riesgo de gérmenes multiresistentes, pues ajustar el tratamiento a ellos, ¿eh? Quizá con un carbapenem y con el que tengamos en principio con menor resistencia antibiótica, vasamicacina, colistina. La necesidad de otros tratamientos dependerá también si hay una situación epidémica, ¿no? Y en principio el uso de antibióticos glucopéptidos de entrada no se deberían utilizar salvo que hubiera una estabilidad hemodinámica muy grave, la mínima sospecha de un foco de infección por gram positivos o que hubiera ya una colonización por MARSA. Bueno, ¿qué pasa en aquellos pacientes en los que ya hay una fuente obvia de infección? Bueno, pues también hay algunas situaciones en las que podemos como centrar un poco más en la antibiótica a usar. En aquellos casos con una mucositis, una esofagitis o faringia, pues de entrada, si no es una muy severa, quizá con un antibiótico que no cubra anaerobios ya suficiente y con monoterapia. En aquellas formas más severas sí que habría que añadir pautas más potentes, tipo piperacilina, imipenem o meronem. Y en aquellos pacientes que pudieran tener sospechas de infecciones virales o fúngicas, quizá que habría que añadir tratamientos de este tipo para cubrir la posibilidad de que hubiera también una esofagitis, una candidiasis o una infección por herpes. Cuando hay una tiflitis, en principio, pues deberíamos instaurar un tratamiento de amplio espectro, ya sea pipertazo, imipenem o meronem, que incluye actividad frente a gram positivos y gram negativos y anaerobios, y considerar la adición de tratamiento frente al Clostridium difficile si hubiera algún alto signo de sospecha. Bueno, esto también nos dice la posibilidad o la presencia de síntomas en el tracto digestivo, tales como dolor abdominal o severa diarrea, pues habilitan la posibilidad de tener una enterocolitis neutropénica, una tiflitis, por lo tanto requiere tratamiento, como ya hemos dicho antes. Que habla que si nos centramos en las infecciones perineales, bueno, pues en estas situaciones de neutropenia profunda no se debe realizar un examen digital rectal, está contraindicado, pero el que esté indicado poner el dedo no significa que no tengamos que vigilar el perine. Eso siempre hay que mirarlo porque es una importante fuente de infección y de infecciones severas. Los tratamientos aquí requieren tratamientos de alto voltaje y hay que poner tratamientos que puedan cubrir tanto gérmenes gram negativos como gram positivos como anaerobios. En cuanto a las infecciones de piel y tejidos blandos, bueno, pues también necesitan tratamientos de amplio espectro y que cubran también, sobre todo, gram positivos, porque son los principales focos de infección. El Staphylococcus aureus. Hay que vigilar que no haya un MARSA por ahí. Hay que sacar muestras de todo lo que se pueda sacar para analizar los tejidos. Y hay que vigilar la aparición de que no haya una necrosis a nivel de los tejidos, por lo que complicaría muchísimo la evolución del paciente y a lo mejor incluso habría que recurrir a la cirugía. En cualquier caso, añadir clindamicina para proteger los pacientes frente a gérmenes anaerobios. Esto es un poco más de lo mismo. En cuanto a catéteres vasculares, bueno, luego hablaremos un poco específicamente, pero en principio hay que poner tratamientos antipseudomónicos, vigilar la aparición de resistencias. El inizolid no se recomienda para esto y siempre una opción es la retirada del catéter, luego hablaremos un poco más específicamente para esto. En cuanto a los senos paranasales, también necesitan tratamientos de amplio espectro que cubran tanto pseudomonas como actividad frente a gram positivos, streptococcus pneumoniae, y es importante en estos pacientes, sobre todo si han llevado mucho tiempo de tratamiento con corticoides o la neutropenia es muy prolongada, la aparición o la posibilidad de que hayan desarrollado algún hongo, ¿no? Tipo Aspergillus o un moco. Por lo tanto, esto requeriría intentar apurar al máximo las posibilidades diagnósticas y de hacer tratamiento específico, que como sabéis, si es un hongo, la situación se complica muchísimo y aparte del tratamiento antifúngico específico es obligatorio recurrir, sobre todo en el caso de mucosa, a la cirugía, si no los pacientes no se curan. En cuanto a la neumonía, bueno, pues
amplio espectro, igualmente, para cubrir Streptococcus pneumoniae y pseudomonas. Hay que vigilar seguramente en pacientes críticamente enfermos o con severidad de infección, añadir un segundo antibiótico. Si la infección es adquirida en la comunidad, pues no está de más combinarlo con quinolonas o macrólidos, lo que ya se hace habitualmente. Vigilar la colonización por MRSA. Y luego, pues en episodios epidémicos de gripe, pues no está de más iniciar el tratamiento empírico con oseltamivir. Evidentemente, mandar las muestras lo más rápidamente posible a microbiología para intentar el diagnóstico lo más rápidamente posible. Y considerar otras infecciones mucho más infrecuentes, como pueden ser el neumocistis en nuestro caso, o el citomegalovirus fuera de la situación de trasplante. En cuanto a las infecciones del tracto urinario, pues hay que iniciarse con un beta-lactámico con actividad pseudomónica y consideran a aquellos pacientes que sean portadores de un catéter renal, WJ o lo que fuera, pues vigilar pues, que no haya infecciones multiresistentes, etc. En cuanto a las infecciones del sistema nervioso central, pues en cuanto a las meningitis, hay que incluir un beta-lactámico con actividad frente al pneumoniae o pseudomona con buena penetración en el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto hay que usar carbapenems o cefepime y vigilar la posibilidad de hacer el uso de ampicilina para cubrir listeria. En otras formas mucho más raras, pues sobre todo si hubiera algún TAC con lesiones ocupantes de espacio, habría que considerar posibilidades muchísimo menos prevalentes, como pueden ser la Streptococcus, nocardia, hongos filamentosos, toxoplasma o micobacterias. Bueno, una vez que tenemos la infección ya instaurada, que hemos puesto tratamiento, ese tratamiento se tiene que revisar al cabo de 48-72 horas para ver la eficacia y no está bien definido cuál es el tiempo que debe mantenerse aquellos pacientes que ya han conseguido quedarse febriles siempre que permanezcan neutropénicos. Lo que dice el documento de consenso es que en aquellos pacientes que hayan recibido el tratamiento antibiótico de manera empírica y que no han demostrado ni clínica ni microbiológicamente una infección, si están estables durante 72 horas y están asintomáticos y sin fiebre, independientemente del número de neutrófilos o de la duración de la misma, de la neutropenia, se podría suspender el tratamiento. Esto es controvertido. Una vez que el tratamiento se ha suspendido, los pacientes deben mantenerse en estrecha observación clínica a lo largo de las 24 o 48 horas siguientes para vigilar que no se reproduzca la fiebre y hay que volver a empezar el tratamiento. Y en aquellos pacientes que hayamos suspendido todo, habría que valorar si volver a reinstaurar nuevamente la terapia profiláctica si los pacientes ya la llevaban, al menos durante el tiempo que dure la neutropenia. Bueno, en caso de que ya se haya un cultivo positivo, se debe adecuar el tratamiento evidentemente al antibiograma del organismo aislado. En mi caso concreto, si la neutropenia es muy severa, menor de 100, y el paciente, incluso sin ningún tipo de documentación y aunque el paciente esté clínicamente bien, a mí me da mucho miedo retirar el antibiótico y yo recomendaría al menos mantenerlo durante 7 días. Sobre todo especialmente si el paciente todavía está con mucositis o hay la más mínima posibilidad de inestabilidad hemodinámica. Opiniones hay para todos los gustos en este otro árbol de tratamiento. Si veis en el lado derecho, en los pacientes de alto riesgo sin fiebre, con fiebre inexplicada o sin causa, en aquellos pacientes que ya no tienen cultivo negativo y que ya no tienen fiebre, aquí recomiendan mantener el antibiótico al menos hasta que los pacientes hayan recuperado los 500 células de neutrófilos. Bueno, en caso de que se haya documentado finalmente un germen, hay que ajustar el tratamiento al germen identificado, aunque la neutropenia persista o no persista, pues evidentemente. Si tienes una documentación microbiológica, pues tienes que utilizarla, tienes que ajustar el tratamiento al germen que hayas encontrado, evidentemente, pues teniendo en cuenta los parámetros farmacocinéticos, las características del paciente, todo lo que tú quieras, pero hay que ajustar el tratamiento y además intentar centrar el antibiótico solo al germen que hayas encontrado para no añadir toxicidad. Bueno, ¿y cuál es la duración del antibiótico que se recomienda en aquellos pacientes que ya se ha documentado el paciente de manera microbiológica? Bueno, como hemos dicho antes, aquí para el documento de consenso, los que solo tengan documentación clínica, a las
3 días ya se quedan contentos y ya lo eliminan. Esto ya hemos dicho que es controvertido. Para aquellos pacientes que tengamos una documentación microbiológica, bueno, pues evidentemente el tratamiento debe mantenerse hasta que se haya resuelto clínicamente la infección, hasta que se haya erradicado de manera microbiológica el germen y al menos tengamos 4 días de apirexia y mínimo de 7 días de tratamiento antibiótico realizado. O sea que en estos casos, cuando una documentación microbiológica, hay que mantener el tratamiento antibiótico mucho más tiempo. Si la neutropenia persiste, aunque una vez que el tratamiento haya sido ya discontinuado, el paciente al menos debería estar bajo vigilancia estrecha a lo largo de las 24 o 48 horas siguientes, como ya hemos dicho, y la posibilidad de reanudar el tratamiento profiláctico empírico una vez más. Bueno, si el paciente persiste más allá del tercer día, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues evidentemente hay que ir haciendo hemocultivos de seguimiento recomendables, y eso es lo que hacemos en nuestro centro cada 48 horas. Y hay unas pautas de tratamiento empírico secuencial que son las que nosotros utilizamos. Recomendamos añadir un glucopéptido a partir de 48 horas de tratamiento. Y si el paciente persiste febril al cuarto día, tenemos que empezar a pensar en la posibilidad de que lo que tengamos es un hongo y por lo tanto deberíamos hacer tratamiento empírico antifúngico que variará en función de la profilaxis antifúngica que lleve el paciente, si la lleva. Y a partir del tercer, cuarto día, si el paciente sigue con fiebre, pues quizá hay que valorar que a lo mejor no haya una infección, hay que vigilar que no sea pues, toxicidad farmacológica, la propia infección, el tumor que esté en descontrol, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuándo deberíamos hacer screening para hongos? Bueno, en aquellos pacientes sobre todo que estén con fiebre y que la fiebre persista más allá del cuarto día, deberíamos realizar pues, cultivos de seguimiento, incluido hemocultivos para hongos. Bueno, los hongos crecen mal, eso nos lo dirán los microbiólogos en sangre, salvo fusarium y alguna cándida, lo demás es muy raramente crece, pero no nos queda más remedio que repetir los cultivos periódicamente. Y luego otra de las situaciones que también hoy en día está controvertida son los screening de hongos de Aspergillus por galactomanano. El galactomanano estuvo muy en boga en la década del año, prácticamente desde el inicio del 2000 y algo hasta el 2015, porque parecía que era la panacea para el diagnóstico de Aspergillus, que siempre ha sido el caballo de batalla de nuestros pacientes. Y durante mucho tiempo se hizo de manera secuencial, se hacía 2 veces por semana. La cosa no ha quedado tan claro que esto tenga realmente una utilidad. Nosotros lo seguimos haciendo, pero solo en algunos escenarios muy concretos, como es el trasplante de médula ósea. En cualquier caso, siempre que el galactomanano, si lo hace, sale positivo, pues hay que explorar realmente la posibilidad de que tenga un hongo. Y si eso tiene, pues evidentemente debe hacer una radiografía. Las radiografías no suelen ser demostrativas de un hongo casi nunca, por lo tanto hay que hacer un TAC, y si el TAC si el TAC sale sospechoso de hongo, ¿no? Pues entonces hay que intentar hacer más cosas. Pero lo hablaremos. Bueno, básicamente lo que quería deciros es que intentar convencer a los neumólogos de que le hagan una broncoscopia. Bueno, en cualquier caso, ¿cuál es el tratamiento empírico indicado? Pues el tratamiento empírico indicado aparece a partir del cuarto día de tratamiento de fiebre sin causa obvia y sin respuesta a tratamientos ya establecidos antibióticos. El uso de galactomanano quizá en estos casos nos podría ayudar. Y aquí, pues básicamente en este árbol de diagnósticos, en aquellos pacientes que están recibiendo profilaxis con fluconazol, pues quizá lo que hay que hacer es apurar un poco más la estrategia diagnóstica con ya sea radiografías, TAC o galactomananos. Y si así todo tenemos una alta sospecha de infección fúngica, cambiar el fluconazol a antifúngicos más potentes, como pueden ser pues, el voriconazol o la anfotericina. Y en aquellos pacientes que ya estén haciendo una profilaxis ya más importante con antifúngicos anti-hongos filamentosos, pues quizá considerar el cambio a otros otros antifúngicos antifilamentosos más potentes, como podría ser a lo mejor voriconazol o isavuconazol, o si no, cambiar a anfotericina y extremar las pruebas diagnósticas. Bueno, ya estamos acabando. ¿Cuándo hay que quitar un catéter cuando un paciente con neutropenia febril? Bueno, pues aquel catéter que esté infectado, de entrada, la idea es quitarlo, pero eso es fácil de hacer y malo de llevar a cabo.
Y no es que sea malo llevar a cabo, quitar el catéter es lo más fácil del mundo. Lo más complicado es volver a ponérselo en las situaciones clínicas de inestabilidad, en paciente neutropénico y sobre todo plaquetopénico, que eso es el día a día de nuestros pacientes. Por lo tanto, aunque en teoría se podría o se debería quitar siempre el catéter, hay algunas situaciones en que quizá no, hay que ser un poco más conservadores. En cualquier caso, siempre hay que quitar el catéter, a pesar de lo que diga pues el hematólogo, en el caso de reservar el catéter, siempre que haya una documentación por algunos gérmenes concretos, como pueden ser los hongos, o cuando haya un aureus, o cuando haya una pseudomonas o una micobacteria. En ese caso, siempre hay que quitar el catéter. También hay que quitar el catéter siempre que exista una infección a nivel de la entrada en el catéter. Siempre que en el túnel del catéter se lleva un Hickman o que haya signos evidentes de infección local, hay que quitar el catéter. Sin embargo, en aquellos pacientes en los que no haya una infección, no sé cómo quitarlo. Vale. En aquellas infecciones que en principio no estén complicadas y que el organismo causante no sea uno de estos que hemos dicho, quizá podríamos intentar salvar el catéter con una pauta de antibióticos adecuada al germen salido, sobre todo si es un epidermidis, que es el más frecuente. Intentar salvar el catéter. A veces se pueden emplear pautas de tratamiento cerrado para mantener el tratamiento e intentar salvar el dispositivo. Así todo, si a pesar de esto el catéter sigue presentando bacteriemia, siguen saliendo los cultivos de seguimiento positivos y llevamos 42, 72 horas de tratamiento y seguimos igual, pues no quedará más remedio. Finalmente quitar el catéter o a la mínima sospecha de que haya una endocarditis o empecemos a tener un embolismo periférico. Y también hay otra situación en la que tenemos que quitar el catéter, que es justo un poco la contraria, en aquella fiebre persistente que no encontramos el foco, que le damos 1000 vueltas, que sigue con fiebre, que todo sale negativo y que lleva un catéter que lleva ya pues 3 semanas de duración y que aparentemente está bien y que no hay ninguna sospecha de que esté infectado porque periféricamente está perfecto y tal, pero si sigue habiendo fiebre y tal, pues no nos queda más remedio que quitar el catéter, porque a veces en estas situaciones, y más de una vez y más de dos y frecuentemente, cuando quites el catéter y lo cultivas, finalmente ahí es donde aparece la infección. Y ya para acabar, 2 palabras. ¿Qué papel tienen los factores de crecimiento en nuestros pacientes neutropénicos con fiebre? Pues en principio no tienen ningún papel. El añadir factor de crecimiento no es un antibiótico, no ayuda al antibiótico para nada. No se recomienda. Ahora bien, el factor de crecimiento tiene su papel en hematología y básicamente pues es el intentar recortar el tiempo de la neutropenia profunda. Por lo tanto, secundariamente se puede utilizar, se podría emplear para este segundo fin, no para control de la infección. Ya para acabar, pues ¿qué papel tienen las transfusiones de granulocitos? Bueno, pues aquí la mayor parte de la gente sois muy jóvenes y esto ni os suena. Pero las transfusiones de granulocitos han aparecido y desaparecido en la hematología a lo largo de los últimos 50 años de tanto en tanto. Aparecieron básicamente en los años 90 y se empleaban a pocas dosis, eran muy tóxicas y se dejaron de dar. Más adelante, en el año 2010, 2015, tuvieron un pequeño revival. Se mejoraron las técnicas de extracción de granulocitos, se empezaron a utilizar y finalmente se acabaron abandonando porque eran más engorroso que otra cosa. Como curiosidad, os diré que nosotros en algún momento en Sondureta la hemos empleado y que en algún caso tuvimos algún éxito, pero fue casi, con la retrospectiva que da el tiempo, casi de manera anecdótica. Pero yo recuerdo un caso, por ejemplo, de una infección fúngica en una paciente que tenía un aspergiloma en el pulmón, que no había manera, que estaba fatal y que estaba neutropénica. Evidentemente le dimos esto, acabó resolviéndose el caso. Pero bueno, simplemente para que os suene que en su momento, en algún momento, ha habido transfusión de granulocitos. Bueno, y para acabar, ¿cuáles son las conclusiones? Pues que el inicio del tratamiento ha de ser inmediato y es fundamental para el éxito del mismo. Que la monoterapia, en principio, es el tratamiento estándar de la neutropenia febril. En principio, se desaconseja el uso sistemático de glucopéptidos en la terapia inicial, según las situaciones que ya hemos comentado. Bueno, que hay que tener un uso racional en la duración de los antibióticos.
que en principio no se recomienda la profilaxis antibiótica universal en nuestros pacientes, salvo en determinadas circunstancias. Los pacientes de bajo riesgo en principio pueden recibir tratamiento ambulatorio, que los antibióticos empleados deben siempre adaptarse a la epidemiología y resistencias de los gérmenes más comunes en cada centro, y que la terapia empírica antifúngica, pues que también tiene 50 años de vida, pero que sigue siendo a día de hoy un estándar y que en principio todavía la añadimos al cuarto día de fiebre persistente en el paciente de alto riesgo. Y gracias por vuestra atención.